Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión, el grupo 1 vamos a hablar acerca de las tecnologías limpias y medio ambiente en la industria pesquera para el curso de tecnologías limpias. El sector pesquero, más conocido como industria pesquera, es una parte del sector primario, o más bien una actividad económica de este, que se basa completamente en la pesca y producción de pescado, marisco y cualquier otro producto procedente del mar, para su posterior consumo o incluso utilización como materia prima, en este caso harina y aceite de pescado. ¿Cuáles son sus principales usos? Primero, en la acuicultura, ya que proporcionan alimentos para peces y crustáceos de criadero. Agregar harina de pescado a la dieta de estos animales aumenta la eficiencia alimenticia y el crecimiento. Por otro lado tenemos la ganadería y la avicultura. Los nutrientes de la anchoveta son aprovechados por estos consumidores a través del consumo de otras carnes que han sido alimentadas con estos ingredientes. Y por último, en la industria farmacéutica, ya que representan un porcentaje importante en la demanda actual, donde se utilizan para la preparación de cápsulas, concentrados de omega 3, emulsiones y otras formas consumibles. Principales efluentes en la industria pesquera. Primero tenemos el agua de bombeo, que forma parte del fluido mediante el cual el pescado es bombeado desde la chata a la planta harinera, siendo transportado por una tubería y recepcionado en unos equipos llamados desaguadores para la separación. Debido al deterioro del pescado durante la captura, transporte y bombeo, este fluido contiene grandes cantidades de aceite, grasas y sólido que de ser vertidas al mar sin previo tratamiento generaría problemas de contaminación marina, atentando contra el equilibrio ecológico en general. Seguido tenemos la sanguaza, que es el líquido que contiene agua, sangre y sólidos de pescado presentes en el agua de bombeo, en las pozas de las plantas pesqueras. Por ejemplo, una tonelada de pescado crudo genera alrededor de 0.05 toneladas de sanguaza. Y por último tenemos el agua de cola, que es el agua que resulta de la cocción del pescado, luego de la separación de sólidos y aceite. Es el efluente con mayor contenido de materia orgánica. Por ejemplo, se produce 0.6 toneladas de este por una tonelada de pescado. Proceso de producción de harina de pescado. Lo explicaremos por medio del siguiente diagrama de bloques. El transporte. En esta etapa las embarcaciones llegan a la planta procesadora para descargar el recurso hidrobiológico, que es el pescado. El almacenamiento. En esta etapa el pescado es depositado en pozas de almacenamiento por medio de un sistema de bombeos. Estas pozas cuentan con un sistema de drenaje por el cual circulará el primer efluente, que es la sanguaza. La sanguaza está constituida por agua, sangre y sólidos de pescado. La cocción. En esta etapa el pescado es depositado a cocinadores cilíndricos y se empleará vapor de agua proveniente de calderos. Se obtendrá agua, aceite y sólidos de pescados. La etapa de drenado. En esta etapa ocurrirá la separación de sólidos de la parte líquida proveniente de la cocción. El prensado. En esta etapa el material sólido es compactado, obteniéndose así la torta de prensa y el licor de prensa, este último constituido por agua, aceite y sólidos de pescado. La evaporación tiene como finalidad obtener sólidos de pescado concentrado del licor de prensa proveniente del prensado y del drenado. El secado. En esta etapa ingresa la torta de prensa con el objetivo de reducir el porcentaje de agua. La molienda. En esta etapa tiene como objetivo homogeneizar el tamaño de partículas de la harina proveniente del secado. La etapa del ensacado es la final. En esta se obtienen los sacos con harina de pescado. Ahora, ¿qué impactos ambientales puede causar esta industria? Primero, alterar la calidad del agua, debido a la descarga de efluentes que no son tratados. Segundo, alterar la calidad del aire, debido a la generación de emisiones gaseosas por el uso de combustibles. Tercero, la generación de residuos sólidos orgánicos, debido a la descarga de residuos de pescado. Muchas gracias por seguir con la presentación. Ahora vamos a hablar acerca de las tecnologías aplicadas. Primero tenemos el proceso de coagulación, floculación y flotación por aire disueltos en los equipos DAF.
En estos equipos, el agua residual es bombeada a flujo constante al proceso de coagulación-floculación, ingresando en primer lugar al floculador. Aquí se dosifica un coagulante justo antes del mezclador estático. El resultado es la separación de los sólidos desde el agua para formar microflux. Esta agua está sobresaturada de burbujas de aire. Estas microburbujas se adhieren a los flux, formando partículas de menor densidad que el agua, produciendo que éstas floten. Posteriormente se inyecta un floculante dentro de la tubería justo antes del segundo mezclador estático. Ahora vamos a ver acerca de las microburbujas de aire en celda de flotación. La separación o clarificación ocurre en la celda de flotación, que recibe la suspensión proveniente de la zona de contacto y tiene por objetivo separar la fase flotada y el afluente tratado. Debido a que los flóculos son agregados de partículas con un mínimo de cohesión entre ellas, la interacción con las microburbujas puede generarse mediante los mecanismos que se muestran a continuación, tales como el apresionamiento y captura o arrastre de flóculos por microburbujas. En el apresionamiento, los flóculos se empiezan a unir gracias a la acción de las microburbujas, a juntarse. Y en la captura o arrastre, los flux empiezan a flotar hacia la superficie, gracias a la acción de las microburbujas. ¿Y cómo se generan estas microburbujas? Las microburbujas han sido generadas por saturación de aire en agua a presiones altas y liberación de aire a través de un constrictor. Tamizado rotativo filtrante es una máquina diseñada para separar de manera continua los sólidos en suspensión de un líquido, reteniendo partículas desde 0.15 milímetros a 5 milímetros. Dentro de sus componentes tenemos a la entrada del líquido, a la rasqueta, la cual está encargada de limpiar las partículas depositadas sobre la superficie del tambor y las que conducirá a la bandeja de descarga. El cuerpo es una estructura de acero inoxidable y está formado por una o varias entradas y una salida, optando por un aliviadero, las cuales son encargadas de cerrar el equipo. El cilindro filtrante es un componente principal del equipo, la cual está formada por una malla de ranura continua. La forma de este tipo de tambor nos proporcionará una ventaja como la disminución de las posibilidades de obstrucción y colmatación. El grupo de accionamiento es la encargada de la rotación del cilindro filtrante, así como también la salida de líquido filtrado libre de sólidos y la salida de sólidos. Con respecto al funcionamiento, el líquido a filtrar entrará en el tamiz a través de la tubería de entrada situada en la parte superior, trasera o lateral. El líquido se distribuirá de forma uniforme a lo largo de todo el cilindro filtrante, la cual está girando de forma continua. Las partículas sólidas quedarán retenidas en la superficie del cilindro, obteniendo un líquido libre de sólidos. Por la rotación del cilindro, estas partículas serán desplazadas hacia las rasquetas, las cuales son las encargadas de separar y depositarlo sobre la bandeja de descarga. Conclusiones. La recuperación de materias orgánicas genera un beneficio tanto económico como ambiental, y las empresas actualmente son una de las industrias que más contaminación generan, y que hoy en día existen pocas industrias pesqueras que aplican tecnologías limpias.